Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos, hermanos que ingresan cada semana a estudiar juntamente con nosotros la Sagrada Escritura. Hoy tenemos el tema, ¿acaso están galopando los jinetes del Apocalipsis? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Acaso están galopando los jinetes del Apocalipsis? Así que pongamos atención lo que nos trae el Señor para el día de hoy, la Escritura, lo que nos dicen las profecías, lo que nos dicen las noticias que están en desarrollo actualmente. Así que saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los amigos y los hermanos que se reúnen aquí en este canal y que ingresan al canal y envían su mensaje y saludan a los hermanos de otros países incluso y pueden intercambiar contactos ahí, hermanos. Así que y gracias por todos los comentarios también que escriben ahí en este programa y los que están suscritos, recuerden a suscribirse para que les lleguen los mensajes. Así que claro que yo les envío a algunos los links, pero si están suscritos al canal, estos mensajes les llegan directamente como aviso. Así que dale me gusta. Acuerda que cuando tú le das me gusta a estos programas, tú haces que otras personas puedan ver este programa. No es para lucrar, ni porque aquí no vendemos ni lucramos con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Solamente nos interesa de que tú escudriñes la Sagrada Escritura y aprendas y despiertes de ese letargo que está metido en la iglesia actualmente, que está dormida. No, despierta aún, hermano, y ya toda la profecía dice que ya el tiempo se está agotando, hermano. La semana pasada estuvimos hablando del tiempo de gracia que ya se está agotando. Si no es que Dios nos ha dado como una prórroga y no sabemos hasta cuándo, pero sabemos que ya muy pronto, según la Escritura, según las profecías, hermano, está a punto de que el Señor suene esa trompeta y se dé el rato del arrebatamiento y corra el reloj rápidamente en ese periodo de la tribulación, que es la última semana para el pueblo de Israel, que son 7 años de tribulación, gran tribulación. Pero es por eso que hacemos esta pregunta: ¿acaso están galopando los jinetes del Apocalipsis? Porque estamos viendo que todas estas cosas están ocurriendo en el mundo, todas las noticias que están dando y que vamos a dar a continuación están relacionadas a que ya muy pronto se dará el rapto de la iglesia. Así que, hermanos, despierten, relate, hermanos, porque estamos muy pronto a esto. Este gran evento que estamos esperando, que ya la iglesia no están predicando, muchas iglesias no están hablando de estas cosas porque no le interesa que esté distraído y que no despierte y que no ponga atención a lo que dice la Escritura. Están enseñando muchas falsas doctrinas y todas las cosas que no están escritas, en la palabra de Dios. Así que es importante, hermanos, que pongamos atención. Así que recuerda darle me gusta, tú haces que el programa le llegue a más personas. Y también, bueno, recuerda ahí estar atento, escribir con tu papel, tu lápiz ahí, anotar. Y aquí presentamos noticias actuales llevadas a la luz de la palabra de Dios. Y es importante que tú sepas cómo va el reloj profético, porque muy adelantado y se está acelerando. Como dice Habacuc 3, todas las profecías se están acelerando para el tiempo final ya, que es en el tiempo que estamos viviendo. Así que, sin más rodeo, vamos a comenzar, hermano. Comencemos. Así es el tema de hoy. ¿Acaso están galopando los jinetes del Apocalipsis? Vamos a buscar rápidamente en la palabra de Dios, qué nos dice sobre todos estos eventos que están ocurriendo y qué significa para nosotros las profecías. Que para todo cristiano es importante que tengamos claro esto, porque es lo que debemos estar predicando nosotros actualmente. Todos deberíamos estar hablando de esto, hermano. Todos los que están en las redes sociales, todos deberían estar hablando de esto y no están poniendo atención. Mira, porque hemos ahí en Apocalipsis 19:10. En Apocalipsis 19:10 dice así la palabra de Dios: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Repetimos, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí hay una importancia, hermano, lo que recalca aquí la palabra de Dios en el libro de Revelación, en capítulo 19, verso 10, donde nos habla de que Jesús en sí es el espíritu de la profecía. Y es lo que debemos estar anunciando nosotros, porque todo lo que viene ahorita, estos eventos futuros que se están dando de seguido, cada día que pasa se dan señales, hermano, que hablan del espíritu de la profecía de nuestro Señor Jesús. Y es así como Jesús se le está presentando a muchas personas, sobre todo al pueblo de Israel, que es el pueblo que verdaderamente está viviendo un avivamiento, está viviendo un despertar, donde se están dando grandes cosas en la actualidad. Busquemos nuevamente ahí en el libro de Apocalipsis, donde nos hace referencia a aquel que escucha las palabras de este libro, sobre todo Revelaciones, sobre todo la palabra de Dios, el que pone atención, el que lee o el que oye esta palabra, porque es bienaventurado, hermano, es bendecido el que escuche y escudriñe toda esta palabra, es muy bendecido. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí muy claramente expuesto la palabra de Dios, que es importante, esa bendición sin límite que el Señor le ofrece al hombre, le da al hombre. Todo aquel que lee o el que oye, mira, el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda las cosas escritas en su corazón. Esto es importante, hermano. Somos bendecidos al tener toda esta palabra, porque todo esto nos está advirtiendo de que tan rápido se están dando las profecías y nosotros estamos corriendo todos los días, todo el tiempo de las profecías. Este es un canal profético que analiza la profecía y la lleva a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que es noticia lo llevamos a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que es noticia lo llevamos. Y estamos viendo un despertar sin precedentes, histórico, en el pueblo de Israel, donde se han dado en 144 días, se han fundado 517 nuevas iglesias. Es así como se presenta en la noticia. Estas son noticias que son tomadas de allá mismo de Israel, donde en 144 días que han pasado se han fundado 517 nuevas iglesias, en un porcentaje de 3.6 por día. 3.6 iglesias por día. Es alguna noticia muy impresionante, pues el Señor se le está revelando a los judíos, a los israelitas, se le está revelando, y para cumplir la palabra que dice que al final todos serían salvos. Es importante, hermano, lo que está ocurriendo, y abrir nuestros ojos y poner atención a lo que se viene al mundo. El pueblo de Israel está viviendo un despertar. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, hemos presentado testimonios, videos de lo que está ocurriendo, hermano. Así lo realza así el movimiento mesiánico israelí, donde se ha triplicado, multiplicado sin límite en estos días, hermano, por más de 20 años, donde se han llevado el seguimiento, el crecimiento de la iglesia. Claro que todo aquel judío que confiesa que Jesús es su Salvador, que es el Mesías, se vuelve un mesiánico que cree en Jesús, es un mesiánico que cree en Cristo, no un falso. Muchos falsos por ahí que se han levantado, que son falsos mesiánicos, se transforman y se vive un cristianismo que es un cristianismo que se vive pero callado, sin hablar mucho y sin hacer propagandas, sin invitaciones de redes. Es algo sobrenatural lo que está ocurriendo, ¿no? No es que hagan propaganda, que hagan actividades grandes, no, hermano. Estamos viendo que las iglesias han sido fundadas en forma rápida y en forma exponencial, y va creciendo, hermano. Así lo dicen
el mismo Time of Israel, en los tiempos de guerra que hablan, y estas son noticias recientes que lo vienen anunciando ya desde junio del 24 lo vienen anunciando, donde se está esperando la llegada de Jesús. Muchos están hablando ya de Jesús, judíos que creen en Jesús, la segunda venida a los judíos por Jesús. Ellos saben, se han dado cuenta que el verdadero Mesías es Jesús, y lo que estaba esperando la mayoría, estaban esperando era el falso Mesías. Y donde se reportan aquí, reporte de la Christmas anual, donde la población aquí anuncian en el 2022, donde ya habían crecido para arriba de una población de cristianos de 185,000, pero ya ahora eso es muchísimo mayor, ha ido aumentando. Aquí hay un mapa donde se presenta el ministerio en Israel, el crecimiento del cristianismo a través de todas estas épocas, desde 1921 hasta 2023, cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido desarrollando el crecimiento del cristianismo en el pueblo israelita, donde los judíos se están convirtiendo también a Cristo, a Jesús. Entonces, de acuerdo a los datos suministrados por el gobierno, la población cristiana está creciendo, y está creciendo en forma exponencial en Israel, algo sin precedente. Y así lo presentan las noticias, como estamos leyendo, according to data of Israel government, the Christian population is growing in Israel. Esto quiere decir que, de acuerdo a los datos recolectados por el gobierno israelí, la población cristiana está creciendo, está en crecimiento en Israel. Todo esto nos advierte, hermanos, qué tan cercano estamos entonces del rapto. Por eso estamos hablando de que acaso están galopando entonces los jinetes del Apocalipsis, están galopando ya. Porque estamos viendo, no es que estemos diciendo que ya se haya abierto el sello, pero todo esto es principio de dolores, y son como los ecos de lo que se viene, hermano. No estamos diciendo que estén ya abiertos los sellos, porque al desatarse el primer sello, recuerda, en Apocalipsis dice que sale el jinete del caballo blanco, el que trae la falsa paz. Y en ese momento que se va a desatar el primer sello, ya la iglesia está en los cielos. Apocalipsis 5:9. No estamos aquí en la tierra, estamos alabando al Señor que va a desatar el primer sello. Así que de esta manera hay cosas que están ocurriendo, hermanos, que nos llaman mucho la atención. Por eso es necesario analizar y escudriñar las Escrituras, las profecías, porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, hermano, ese es el testimonio de Jesús. Mientras tanto, vemos señales que se están dando en los cielos, porque el Señor dijo que se darían grandes señales en el cielo y en la tierra. Y en el cielo estamos viendo que estas noticias, como dice aquí La Nación, un enorme asteroide del tamaño de la torre de Pisa se dirige a la Tierra, que pasará en 7 días. La NASA anunció que este objeto rocoso y metálico sigue adelantándose en su curso. ¿Cuáles son los daños que podría causar su impacto en nuestro planeta? No lo sabemos, hermano, pero no va a producir nada bueno. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida así como la NASA, generó preocupación en las últimas horas al alertar que un asteroide del tamaño de la Torre de Pisa se dirige hacia la Tierra. El evento es considerado un cuasi accidente por los astrónomos, ya que el objeto rocoso y metálico estará bastante cerca de nuestro planeta el próximo lunes 28 de julio. Vemos que la gente está asustada porque no sabemos, muchos asteroides, muchos descubrimientos que se están dando, muchos testimonios que se están, muchas evidencias científicas que se están descubriendo a través del James Webb, el nuevo telescopio. Recuerdan que antes era el Hubble, el James Webb ahora está haciendo unos descubrimientos los cuales son impresionantes y que pone por el piso todas esas teorías, esa hipótesis que tenían sobre el Big Bang. Y todas esas cosas se están dando cuenta que eso no es así. Se han dado cuenta que hay millones de universos gigantescos, hermano.
que apenas en nuestra galaxia es un puntito en ese gran universo. Así que por otro lado tenemos aquí en el ácido judío, tenemos a Donald Trump, quien dice: Israel debe acabar el trabajo y eliminar a Hamas. Y es lo que está sucediendo actualmente y está en desarrollo, pues ya se retiraron las negociaciones que se tenían en Qatar y se ha declarado eliminar a los que están, al grupo Hamas que están en Gaza, a fulminarlo. Así sea, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a comentar este viernes sobre el estancamiento en las negociaciones con Hamas. Siempre he dicho, dice, que lo más difícil sería liberar a los últimos 10 o 20 rehenes. Hamas frustró el acuerdo. Siempre he dicho que cuando lleguemos a los últimos rehenes, Hamas nunca estará dispuesto a llegar a un acuerdo, declaró. Hemos llegado al punto en que el trabajo contra Hamas debe terminar. Los israelíes tendrán que luchar y despejar la zona. Tendremos que deshacernos de Hamas. Estas son las palabras textuales del presidente Donald Trump, que definitivamente va a desaparecer estos grupos de Hamas. Recordemos que hay noticias que hablan también al norte, donde todavía siguen terroristas atacando del grupo Hezbollah en el sur del Líbano, pero así mismo son destruidos. La Fuerza Aérea, dice aquí, de Israel eliminó a un terrorista de Hezbollah al sur del Líbano. Y son todas noticias que se están dando, ya que Israel se había enfrentado y ha seguido enfrentándose contra todos estos 7 puntos de ataque que hemos expuesto aquí en estas noticias, en este canal. La Fuerza Aérea Israelí, por sus siglas en inglés IAF, eliminó este lunes a un miembro de Hezbollah y atacó múltiples instalaciones de la organización terrorista al sur del Líbano. Así lo confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel. Un comunicado detallando así que el terrorista fue asesinado en un ataque con drones en Haifa, Ash-Shab, una localidad ubicada al sur del Líbano. Asimismo, la IDF destacaron en otros lugares aviones de combate de la IAF bombardearon instalaciones de Hezbollah que contenían armas y lanzacohetes. Así que, hermano, vemos todos estos armamentos que se están desarrollando, la noticia con el uso de todas estas armas, todas estas cosas, hermano. Aquí hay otra noticia que habla de que Estados Unidos aprueba nueva venta de armas a Ucrania, en lo cual esta guerra todavía aún no ha terminado. Recordemos que Ucrania, esa es el área que habla de la tierra de Magog, son magoitas, y que son partícipes en esta guerra conocida como de Gog y Magog, de la cual hemos hablado aquí, que es Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Y sabemos todas estas naciones conocidas como Rusia, Turquía, Irán, China, lo que es Egipto, todas estas naciones de Irán, todos estos grupos islámicos, todos están asociados y están alineados de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Los bandos están expuestos tal cual lo describió más de 2000 años la Escritura. Está descrito ahí en la palabra de Dios y ahora se le da luz verde, dice aquí, para Trump autoriza el asalto final. Así que imagínense lo que se va a pasar mientras que yo estoy grabando este programa. Debe estar ocurriendo algo allá, hermano, definitivamente. Y es importante que tengamos claro todo lo que dice la profecía, como lo dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para enfrentar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Es importante que tenemos la palabra directa aquí de nuestro Señor Jesucristo. El que no conoce la profecía, el que no conoce el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, está viviendo, para mí, un concepto de un falso cristianismo,
porque el verdadero cristiano debe conocer todas estas cosas, hermano. Cosas que deben suceder pronto. Aquí es importante subrayar suceder pronto, porque lo que se viene es la tribulación, la gran tribulación, que es el periodo conocido como la semana 70 de Israel, que hemos hablado en Daniel 9:27, un periodo de 7 años, que son los últimos que faltan. Y cuando se habla de que sucederán pronto, tenemos esta palabra griega que es tajos, que quiere decir espacio de breve tiempo. Así como sale aquí lo mismo en el diccionario Strong, en la G5036, en la G1722, el prefijo pronto, en breve, deprisa. Esto es lo que significa. Tajo, en espacio breve de tiempo, deprisa, suceder pronto, en breve. Aquí en esta versión, para poderlo entender, dice las cosas que deben suceder pronto. En otra versión no dice lo que sin demora tiene que suceder. En la versión castellana dice lo que ha de suceder en breve. En otra versión lo que dice lo que va a suceder enseguida. Todo nos indica que va a ocurrir muy pronto. De acuerdo, nos hace aquí la aclaración en las diferentes versiones que podemos traducirla ya en nuestro lenguaje actual. Apocalipsis 6, 3 y 4 nos habla de la apertura de los sellos, del segundo sello sobre todo. Recuerda que cuando se desata el primer sello, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está allá arriba, alabando al Señor, que va a desatar el primer sello. El segundo sello, cuando se desata el segundo sello, sale a hacer, oí, dice así la palabra de Dios, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada de guerra y rumores de guerra. Y esto es lo que tenemos actualmente. Todavía no ha llegado a la tribulación, todavía no se ha desatado los sellos, los cuales todavía no andan por ahí corriendo los caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis, no, aún no. Son los destellos, son los ecos de lo que se va a venir. Y en esa semana 70, cuando se desate el primer sello, sale el que va a traer la falsa paz, que es el jinete del caballo blanco. Así que muy pronto todo lo que estamos viviendo, lo que se estaba viviendo actualmente, cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz, no cuando haya paz, vendrá la destrucción repentina. Todo lo que estamos tratando de hacer es buscar y conciliar la paz de Israel con todos sus vecinos, y es lo que está haciendo Trump. De acuerdo a todo esto tratado de estos pactos de Abraham, lo que se ha logrado todavía no se avanza. Pues en el tiempo de la tribulación es donde el anticristo entrará a confirmar esos pactos, o sea, darle valor a esos pactos que se han firmado, pero entonces, o retomarlos. Pero todavía no se ha dado ese momento, pero estamos así, poquito de que se dé. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 6, en los versos 5 y 6, ya cuando se abre el tercer sello, dice, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Es que lo montaba, tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite ni el vino. Aquí estamos viendo este caballo, este jinete del caballo negro, el cual representa el hambre que vendrá a la humanidad definitivamente, y que está atacando, pero la gente piensa que porque hay hambre en el mundo actualmente, por todas estas guerras que se están dando, sobre todo en países así como africanos, donde hay mucha hambre, vemos que son perseguidos los cristianos y asesinados, con toda iglesia, hermano, con toda la congregación entera dentro del templo, son asesinados, quemados, vivos. Estamos viendo la persecución en estos países africanos, hermano, donde son destruidos muchos cristianos y quedan como dice la palabra de Dios, son gente que van directa al cielo, hermano, definitivamente, porque mueren a causa del evangelio. Son mártires, así como lo fue Esteban, y muchísimos cristianos en el mundo actualmente, así como en China, está ocurriendo también en países asiáticos. En Apocalipsis 6:8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el hada le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Y te preguntarás, ¿acaso es que estamos viviendo ese que el jinete de la muerte están dando en la tierra? Sí hay muerte, hermano, definitivamente a causa de todos los pecados, y son cosas que están ocurriendo en el mundo, pero aún no se ha desatado el cuarto sello, como han querido decir muchos por ahí, que ya la muerte, que ya todos los jinetes están galopando en la tierra. Tiene que ocurrir primeramente el rapto de la iglesia, el rapto, el punto de partida. De ahí se desata el primer sello, posteriormente cortando la iglesia arriba en los cielos, no aquí en la tierra. Mientras aquí en la tierra estamos viviendo tiempos de apostasía. Apostasía, que es aquel que conocido la verdad y se cae del fundamento de la verdad y comienzan a predicar pura falsedad y se comienzan a nombrar profetas, se comienzan a nombrar apóstoles. Y hemos sido advertidos que todos esos son falsos maestros. Son gente que están conspirando contra Cristo, que están enseñando herejías, cosas que no están escritas en la Sagrada Escritura. Algo que no está escrito, búsquelo. Todo lo que yo hablo aquí, tú lo tienes que buscar en la Biblia. No se lo tienes que tragar a sí mismo como yo se lo estoy entregando. Tienes que estudiar, tienes que buscarlo. Así dice 2 Timoteo 4:4, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Y es lo que estamos viendo actualmente, la gente siguiendo a estos falsos apóstoles, estos falsos maestros que se han levantado. De que yo sepa, existen nada más que 12 apóstoles de Cristo y son los nombres que están escritos en los cielos. Si tiene misión apostólica está bien. Apóstol es aquel que va y abre las obras en medio de las guerras, no el que está sentado ahí esperando, facturando dinero, que le llegue el dinero ahí solamente en su casa, ahí sentadito sin hacer nada. Eso no es apóstol. Así que cuidado con esto que están llamándole apóstol a cualquier persona, porque hay escuelas para crear apóstoles ahora, y eso es totalmente una herejía, eso no es de Dios, definitivamente. Muchos van a ser sorprendidos, en el juicio final tendrán su sentencia aquellos que no hicieron caso y que se desviaron de lo que está escrito en la Escritura. Comenzaron a enseñar historias falsas, herejías. De esta manera dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:4, en esta versión del lenguaje sencillo. La gente no escuchará la verdad, la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. A toda clase de cuentos, y es lo que le están metiendo a la gente en la iglesia, le están enseñando pura doctrina de demonios, puras falsedades, nada que está escrito, puras cosas que se inventan ellos mismos. Y la gente, como se han vuelto tan idólatras, ay, que no hablen de este porque este es el ungido. ¿Ungido de qué, hermano? Despierte, abran los ojos. Están ciegos, no están viendo la verdad. ¿Qué pasa, hermano? Despierten de eso, no sean bobos. Ahí está escrito la palabra de Dios que muchos se iban a levantar engañando, enseñando cosas que no están escritas. Cualquier cosa que ellos digan, búscaselo para ver si está escrito en la palabra de Dios. Y ustedes están defendiendo a gente que están predicando mentiras, que están enseñando falsedades. Basta eso, hermano, ya basta. Despierten, porque si no se irán con eso que están predicando, con esos apóstoles que están predicando, se irán directamente, usted sabe a dónde, al lago de fuego, hermano. Definitivamente, si no despierta es el momento que despierte, porque ya se escuchan los ecos de los jinetes del Apocalipsis que se vienen, hermano. Y eso que estamos viviendo el principio de dolores, que la tierra está gimiendo. En 1 Timoteo 4:1 nos lo dice así claramente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí es importante que tengas claro aquí, hermano, que son engañadores. Tienen una labia para poder engañar a la gente y son mega iglesias que se llenan, se saturan de miles de personas y a todos le sacan dinero, hermano. Y estos grandes líderes, viven como multimillonarios, como artistas de cine, como de Hollywood. No. Definitivamente eso no es el verdadero cristianismo. Todo ese dinero que recogerían ahí sería para ayudar a
a los pobres, a los débiles, pero no le dan ni un cuarto a los que lo necesitan. Según de Timoteo 4:4, lo repetimos, en esta versión dice: la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Historias falsas, porque comienzan a hablar sobre sus vidas, y todo lo que predican y hacen es sobre sus vidas, su ejemplo de vida. No, prediquemos la palabra de Dios, lo que está escrito, prediquemos lo que está escrito ahí, sin agregarle y sin quitarle, porque hasta eso le han perdido el temor a la palabra de Dios, que el que le quita, su nombre será retirado del libro de la vida, y que le ponga además en las plagas de este libro le caerán, dice el libro de Apocalipsis. Claramente lo hemos advertido aquí. Según de Timoteo 2:14 dice: recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Crean estos debates que se dan en internet y comienzan a discutir y a discutir y a discutir, no llegan a ningún acuerdo. Todo esto expone a la gente a que no crea, y son piedras de tropiezo para otros. Piedra de tropiezo para que lleguen a conocer la verdad, porque la gente se tira para atrás. No, yo no quiero entrarme en esa discusión, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y es así como está la iglesia actualmente, dividida, porque la iglesia aún no está preparada, y muchos van a ser sorprendidos. Toda la gente está dormida, están persiguiendo a hombres, están idolatrando a hombres, y no están buscando de Dios, de la presencia de Dios, y consagrándose, viviendo en santidad, apartados para Dios. No lo están haciendo, están entretenidos en todas las cosas que están ofreciéndosele en el mundo, oferta, demanda, el consumismo, toda esa gente que compra con dinero que no tiene para impresionar a gente que ni conoce. Todo esto es lo que la humanidad está sometida actualmente, está hundida. La misma gente de la iglesia está hundida en estas cosas. Si no, hermanos, hay que utilizar la palabra de Dios, como dice, según de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, el que usa bien la palabra de Dios, donde está la palabra de Dios, está la verdad. Si la usas bien, pon atención, hermano, no tienes que avergonzarte de nada. Entonces es importante que sepa que toda esta gente usan una labia, un léxico, son unos super oradores, enseñan, dicen ellos que enseñan, pero son sus propios conocimientos, su propio raciocinio, pero no es lo que está escrito en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:16 dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Más y más te acercará a la impiedad. Hermano, es importante que expliquemos y pongamos la palabra de Dios tal cual está escrita. De eso se trata la senda antigua, la senda estrecha, esa puerta que no todos encuentran, que es Jesucristo. Muchos dicen conocer a Jesucristo, pero Jesús le dirá en aquel tiempo del juicio: apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Así que es importante en esta versión, como dice en esta versión 2 Timoteo 2:16, apártate de toda charlatanería profana y vacía, que solo conduce a que la gente caiga en la impiedad. Más claro, estamos muy clarito aquí en esta versión. En esta versión dice: evita los discursos huecos y profanos que no hacen más que acrecentar la impiedad. Estamos entendiendo toda esta traducción, hermano, de nuestro lenguaje actual. En esta otra versión dice: no participe en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. O bien claro aquí, hermano, muy claro aquí, hacen progresar a la ignorancia de Dios, en la ignorancia de Dios. Busquemos en 2 Timoteo 2:24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hay mucha gente que juega a ser humilde, pero no es humilde. La verdadera humildad se conoce, y el espíritu de discernimiento te lo dice adentro de tu corazón. Pero hay gente que tratan de ver la humildad
y quieren vivir por debajo de lo que es el mínimo de la pobreza. Están confundidos, porque el ser humilde no quiere decir que tú seas pobre. Ahí se agarra mucha gente también para predicar la prosperidad, hermano. Y aquí no predicamos nada de esa de prosperidad, pero esa autoestima que tienen ciertos cristianos, hermanos, que se están desviando. Confunden la humildad. Cuando dicen que son humildes, ya dejaron de ser humildes. Cuando dicen que yo soy humilde, ya dejaste de ser humilde. Es importante que se tengan claro estos conceptos, que tú seas humilde no quiere decir que tú seas pobre. Tú puedes ser humilde de corazón y no decirlo. Pero el Señor te bendice. ¿Acaso no vimos al padre Abraham? ¿Acaso no vimos toda la riqueza que Dios le dio a Salomón? A Job. Hay muchos ejemplos, hermano, de los creyentes, los seguidores del verdadero Dios, el Dios Todopoderoso ahí, en lo alto. Que somos prosperados porque le creemos. Y en nuestro corazón Dios lo conoce. Tal cual, pero yo no debo decir, yo soy humilde de corazón. El Señor conoce nuestro corazón. Pero el Señor no nos manda que tú te arrastres por ahí y andes arrastrado como un mendigo. Si Dios te dio dos manos para hacer cosas, para trabajar. La palabra de Dios dice que no trabaja, que no coma. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Así que todo buen cristiano debe trabajar, hermano, y mantener su casa. Pero tampoco para olvidarse de las cosas de Dios, porque tú tienes que buscar de las cosas de Dios y entregarte más del 100%, el 200%, el 500%, el 1000%, más allá para las cosas de Dios. Donde te piden ayuda, tú tienes que estar allí, ayudar, presentarte, porque nosotros somos servidores, como el Señor nos enseñó. Él vino a servir, no a que le sirvieran. Muchos piensan que al entrar al cristianismo tienen que servirle, que tirarle la alfombra roja y besarle los pies. Ese tipo de predicadores, olvídate de eso y déjate estar idolatrando a aquellos que son así. La humildad es importante, humildad del corazón, la verdadera humildad. La verdadera humildad es el ejemplo que tú sigues de Cristo, de Jesús. Ese tipo de vida, pero no es que tú vas a echarte a perder y que tu familia se vaya al hueco. No, definitivamente no puedes descuidar a tu familia, porque tú tienes que comenzar por tu casa. El orden comienza por la casa, hermano. Así que es importante que tengamos estos conceptos de humildad y de pobreza. El Señor nos dio ejemplo de humildad. El Señor nos dio ejemplo. Él no nació de un pesebre de oro. Claro, los sabios le llevaron mirra, oro, le llevaron sus ofrendas, sus regalos. Pero el Señor no nació en un palacio. Pero Él se hizo hombre para demostrarte el carácter, la humildad. Pero no quiere decir que tú tienes que vivir arrastrado por ahí, hermano, porque el Señor no quiere para sus hijos cosas malas. Él quiere cosas buenas para sus hijos, y nosotros somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Según de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todo esto que predican estas doctrinas que son falsas, de tantas repetirlas, ellos mismos se las creen. Ellos mismos se la comienzan a creer y van de mal en peor. Y a ellos también son engañados. Al final, terminan siendo engañados. Lo dice claramente la palabra de Dios. Y es importante, entonces, hermano, que prestemos atención a la profecía. Porque así podemos decir, ahorita mismo no están galopando, no están corriendo los jinetes del Apocalipsis, porque hemos estudiado la palabra de Dios que todavía no es el momento. Pero sí tenemos los tiempos de guerra, rumores de guerra, tenemos los principios de dolores, sabemos que la tierra está gimiendo a una por todas las devastaciones que están corriendo en el mundo. Y mucha gente no confía en lo que está escrito, pero todo se está cumpliendo. No, porque esa escritura fue escrita por mano de hombres. No
Mira, 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces es necesario que se le acerque al Señor, a Cristo acá. Es necesario que tenga fe, que se le acerque, tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor nos encomendó a llevar su palabra. Te encarezco, dice 2 Timoteo 4:1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que llevará a los vivos y a los muertos, que es en su manifestación y sobre que prediques la palabra. Y es lo que estamos haciendo aquí, a tiempo y afuera de tiempo. Cuando el hermano Sony se levanta tempranito a madrugada para grabar estos programas, cuando todos están durmiendo, el Señor nos pone a trabajar y nos da esa fuerza para llevar palabra al pueblo. Es lo que hacemos acá. Y tú también debes hacerlo. No es que te vas a sentar solamente a escuchar. Tú también debes estar haciéndolo todos los días. Redarguir, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. Tenemos que estar velando, como dice Lucas 21:36, en todo tiempo, orando para que seáis tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se van a venir al mundo, hermano. Es importante, y lo repetimos siempre aquí, como dice Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Así que, hermano, Génesis 12:3 lo dice, el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice, el Señor lo va a maldecir. Es importante que tengamos todo esto claro, hermano, siempre estos conceptos, estos parámetros que el Señor nos ha claramente establecido en la palabra. Muchos van a ser sorprendidos, definitivamente. Mateo 24:44. Está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muchos van a ser sorprendidos. El Señor dice en su palabra, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, nadie tome tu puesto. Apocalipsis 3:11. Ahí está escrito, hermano. También nos dice el Señor que nos damos a la gracia del Señor, a su sangre, a la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7-9. Nos habla que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. El que dice que no tiene pecado en su corazón se engaña a sí mismo. Es importante que lo leamos aquí. El Señor lo establece aquí. Y súper importante, hermano, vivir en santidad. Como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 16. La santidad es importante, es vivir apartado para el Señor, para Dios. Esperamos que esta enseñanza sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Compártelo, hermano. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Es vital la importancia de que conozcamos la profecía, porque todas las iglesias deberían estar hablando de la profecía y no lo están haciendo. Termómetro que nos indica que la iglesia está fría, que está dormida, que está sumergida en un letargo donde la gente se le está entreteniendo y no se le está entregando el alimento, que es el verdadero alimento. Se le está entregando pura comida chatarra. Están alimentándose de cosas que no son la doctrina de Cristo, sino falsa doctrina, doctrinas de demonios. Es lo que están alimentándose la mayoría de la iglesia que está viviendo en apostasía. Oremos para que el Señor despierte a muchos, porque ahorita mismo el avivamiento está siendo dado en el pueblo de Israel, como lo hemos presentado aquí, y lo dicen todos los medios en Israel. Shalom, shalom, Alejem. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,